Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán, manos fuertes lo cultivan, el orgullo nacional. Mango mexicano, sabor que inspira, del campo al mundo, alma que brilla. MX impulsa, pasión que guía. El mango une nuestras vidas. Ataulbo, mi Kentucky, cada uno un dulce festín. Mango, Manila, Den también, todos saben a raíz. Cada huerta es esperanza, cada caja tradición. Desde México al planeta, vibramos de corazón. Somos campo, somos fuerza, somos tierra y unión. Desde MX Hola a todos, bienvenidos a un jueves más de Webinar MX. El día de hoy el tema será del dólar al margen, cómo tomar mejores decisiones comerciales en una empresa. Con el ingeniero matemático Sebastián Sánchez Bravo. Él es especialista en derivados, perdón. Sebastián, adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, me presento un poco. Soy ingeniero matemático, como tal, egresado del Politécnico. Y bueno, me he desarrollado en el área totalmente bancaria. En el tema, tuve 2 años de experiencia en el tema de riesgos bancarios, ya sea créditos, ya sea cambio de divisas, en general, todo lo que tenga que ver con crédito y mercado. Me enfocaba en esa área. Actualmente me desarrollo como especialista de derivados. Ahí me enfoco mucho en las coberturas de tipo de cambio. En un momento platicamos más qué significa eso de cubrir el tipo de cambio. No solamente es cubrirse con una mantita, ¿no? Al final sí hay trabajo detrás de esto, ¿no? Muy bien, les voy a empezar a compartir pantalla. Espero ser breve y que les guste esta presentación. Miren. Ah, ah, Muy bien, perfecto. ¿Ya están viendo? Sí. Ok. Como ya les mencioné, del dólar al margen, cómo tomar mejores decisiones comerciales en una empresa exportadora. Al final, este tipo de título se puede adaptar a cualquier empresa, no solamente a una empresa exportadora, también puede ser alguna importadora, también únicamente a una empresa que maneja toda su mercancía nacionalmente, no pasa nada. Espero que les beneficie. No voy a tratar de hablar únicamente del tipo de cambio, voy a tratar de hablar acerca de lo que conlleva los riesgos de una empresa como tal de toda su logística que puede tener una empresa. Muy bien, ya me había presentado, ahí dejo mi título. Voy a ser más chiquito. Perfecto. Ok. Para comenzar con la agenda del día, vamos a tocar 6 temas puntuales. Entre ellos vamos a ver desde el inicio cómo es el ciclo de un riesgo y cómo empezar a prevenir aquellos síntomas que puede tener una empresa para poder ver si lo que estamos haciendo es correcto o cómo tomar alguna decisión para minimizar el riesgo, minimizar un poquito ese riesgo que al final igual y no percibible, pero con el tiempo va a ir creciendo de poco a poco y eso nos puede llegar a afectar en un tiempo futuro no tan lejano, igual y un poquito más cercano. Ok,
Me gustaría empezar con este título que es Vender más no siempre significa ganar más. Normalmente tenemos como idea de que al tener más clientes siempre vamos a tener mayores ganancias. Lo vemos simplemente con cualquier empresa, ¿no? Supongamos, yo me encuentro, radico aquí en el estado de Jalisco. Supongamos que nosotros tenemos un puesto de tortas ahogadas, lo tenemos por acá, por el área de Zapopan, y te gustaría tener una sucursal en el área de Tlaquepaque. ¿Te quieres expandir? ¿Para qué? Para tener mayores clientes, tener mayores ganancias, porque va a haber mayor ingreso. Pero no siempre significa que vaya a haber mayor ingreso en ese sentido. ¿Por qué? Porque no sabes si el traslado del material de Zapopan lo puedas igual llevar hasta Tlaquepaque. No sabes si tus gastos van a equivaler a lo que vale la clientela de Tlaquepaque o la clientela que vale en otra zona. No sabes si va a ser la misma calidad que puedas entregar aquí que en otra sucursal. Al final son muchos factores y muchos riesgos en el cual no estamos dando por enterado. Como tal, en una hoja, puedes decir, ¿sabes qué? Pues obviamente, ¿no? Si estoy ganando 100 clientes diarios de esta zona, allá voy a ganar otros 100 clientes, pues listo, voy a duplicar todas mis ganancias. Sin embargo, vas a tener mayor presión. ¿Por qué? Porque tienes que hablar en temas de logística, tienes que ver cuál es el volumen que vas a estar manejando. Simplemente a lo que te dediques, va a haber capital humano que necesites para poder movilizar todo ese volumen de, de insumos que necesites. Entonces, como tal, mayor volumen no implica más utilidad. Al final, lo importante siempre es buscar un margen que hay en esas pequeñas variables y buscar la mayor posibilidad de optimizar ese margen. El problema no va a ser vender, el problema va a ser capturar esa rentabilidad de ese pequeño margen. Volvamos al ejemplo de las tortas ahogadas. Simplemente, si estábamos sacando un 10% y abrir otra sucursal nos va a afectar y vamos a sacar una rentabilidad de un 8%, pero a mayor volumen, ¿vamos a tener mayores ganancias? Sí, sin embargo, se recorta un poquito el margen. Hay que tratar de asegurar ese margen para ver qué nos conviene más. Como tal, no tanto es enfocarse en, bueno, vamos a sacar más volumen, vamos a tratar de exportar más, importar más, todo ese tema. Al final, sí puede ayudarnos bastante, obviamente. Sin embargo, conlleva mayores responsabilidades. La métrica clave no es solo el ingreso, sino un margen. El margen es el importante. Muy bien. Eh, Una de los tópicos que sí me gustaría hablar es que el riesgo real es la variación del margen. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que una empresa exportadora, al hablar de una empresa exportadora, como siempre se trata el tema del tipo de cambio. ¿Por qué? Simplemente porque si estás exportando a Estados Unidos, sabes que tienes que recibir dólares y normalmente eso lo vemos como algo bueno. Sabes que él está ganando en dólares, es que eso quiere decir que le va bien. Sin embargo, no es lo mismo estar ganando dólares cuando el dólar valía 21 pesos a la actualidad, donde el dólar rasga los 18 pesos. Al final, ahí hay una variación y esa variación es bastante. Estamos hablando más de un 15% que ha depreciado, un 20% casi que se ha depreciado el dólar. Eso quiere decir que tus ingresos igual hay una depreciación brutal. Como tal, estas ventas se manejan por esa pequeña variación que existe. Denme un segundo, listo. En sí, la variación del mercado es el que va a dictaminar cuál es tu margen. Algo que les quiero compartir un poco. Hace poquito estaba platicando con un empresario al cual él era un exportador y había hecho el pago de sus él era un importador, discúlpenme. Él era un importador y él había hecho el contrato de importar cierta cantidad de insumos a México, con él pagando el dólar. Sin embargo, se iba a hacer un pago contra entrega. ¿Eso qué quiere decir? Que el pacto se hizo un mes antes,
cuando estábamos en el tipo de cambio de 17.11, 17.15, el dólar valía, en esos momentos valía eso por dólar, y el paquete llegó hasta un mes después. ¿Qué sucedió? Así como estamos viendo, subió hasta 17.90. Lo interesante ahí no es, uy, sí, se le movió, le perdió. Lo interesante ahí es de que como tal esa carga, este empresario tenía una rentabilidad del 5%. Yo sé que es una rentabilidad un poquito baja, sin embargo, ese 5% se lo comió totalmente el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Al final él hizo un pacto y él hizo unos cálculos con un 17.10. Posteriormente, el dólar se le sube a un 17.90 y tiene que pagar todos los insumos a un 17.90 y por ende tiene un mayor gasto. Por lo tanto, ya no hubo ninguna margen de ganancia, lo que hizo que este cliente ya tuviera altas pérdidas. O bueno, no, saliera flat en este caso. Pero bueno, a esto me refiero. Vaya, hay riesgos en todo momento. Esta variación del mercado siempre lo estamos viendo. Lo importante es ver el impacto que tiene el mercado dentro de tu empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a enfocarnos a cuál es el mejor tipo de cambio para tener tu empresa, ahí vamos a perder un poquito. ¿Por qué? Porque el mercado te puede estar moviendo, ya sea en dólares, ya sea cualquier insumo, puede ser materia prima, si tú importas o exportas, no sé, como esta empresa que exporta mangos, al final el tipo de cambio es un mango como tal y tiene su precio, este puede subir, puede bajar, puede variar bastante. Entonces, tú puedes hacer los cálculos en un día y al día siguiente este se puede apreciar o puede devaluarse un poco. Entonces, al final estos cálculos siempre se van a estar moviendo. Y para estar 24/7 pegado a la computadora o 27 o 24/7 pegado al mercado y saber cuándo vender o cuándo comprar, la verdad es que es muy, muy cansado y no se le da un rendimiento que se tiene. Realmente no existe tal rendimiento que nos beneficie como empresa ver el mercado el 100%. Lo importante ahí es trasladar ese costo o trasladar ese precio cuando tú pactas un deal a trasladarlo adentro de tu empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mencionando, que estaba platicando con un empresario importador, él sabes que le hubiera encantado que se hubiera mantenido el dólar en 17.10, perfecto. Se queda con ese tipo de cambio, a igual y agrega algunos centavos de margen para cubrirse y listo. Él va a mantener ese margen dentro. En un momento menciono cómo poder cubrirse. Sin embargo, es necesario indagar y ver y especificar cuál es el riesgo que estamos viendo. Aquí, dentro de la imagen tenemos una ligera ecuación, vaya, donde mencionamos que las ventas siempre suman, porque es el precio de venta, y algo que desgasta mucho es la logística, pues en ellas tenemos que tener fletes, almacenaje, en general todo esto. Los costos, los gastos promedios que vamos a tener, los gastos directos e indirectos que se pueden tener cuando uno exporta o importa, y el tipo de cobranza que se va a generar. Es decir, tenemos dos positivos y dos negativos. Las ventas y la cobranza van a ser positivos y los costos y la logística, pues nos están disminuyendo nuestras ganancias. Pero siempre dejamos a un lado cuando exportamos e importamos otro variable más, que esa variable es el tipo de cambio. Ahí tenemos que ver el ajuste por tasa de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que también entra dentro de una variable importante para ver el margen de ganancia. Por ende, sumando y restando las diferentes variables, nos está entregando un margen para darle una rentabilidad a nuestra empresa. Es decir, si vamos a vender y comprar los insumos, nos va a dar una cierta margen. Si el FX tipo de cambio nos está consumiendo más de la cuenta, vamos a reducir el margen. Si los costos están tomando más de la cuenta, igual se reduce el margen. La logística igual, si las ventas no salen al precio que estábamos, que te regatean un poquito, que se baja un poquito, igual disminuye el margen. Al final eso es lo importante. Pero hay que darnos cuenta cuál es ese margen que nos debe interesar.
como tal, hacia allá va enfocado este webinar, esta plática, de encontrar cuál es el margen preciso para minimizar el riesgo que tenemos en todo momento. Muy bien. Ya hablamos un poquito del margen, de cuáles riesgos existen. Sin embargo, no les he explicado cuál es el punto donde una empresa como tal entra a un riesgo. Normalmente el riesgo lo mencionan de que, ay, sí, no, me va a costar más el flete, ¿sabes qué? Pusieron aranceles, todo este tema. Pero el riesgo está en todas partes, no solamente en algo externo. También internamente ocurren diferentes cosas, desde simplemente la producción de insumos, ya sea en este caso si estás cosechando mangos o si estás realizando algún otro producto como tal, tú ya debes tener una métrica, tener una agenda donde lleves una verdadera métrica de la venta que se va a realizar. Entre ella puedes entrar el 100% y buscar un poquito más, en dado caso de que haya una merma, porque siempre hay mermas en este caso. Eh, Al final puedes asumir otro tipo de riesgos, ya sea en el caso de cosechar algo, puede haber alguna plaga y necesitas controlarlo con algún insecticida. En ese caso ya hay otro pequeño gasto que todo va a impactar hacia el resultado. Entonces, como tal, es necesario ver el ciclo de producción de tu empresa. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que necesita es buscar una una buena agenda a tu producción. Es decir, buscar un buen matemático que te logre descifrar cuál es la producción necesaria y óptima, que no te vayas a pasar, que no vayas a tener un excedente. ¿Por qué? Porque ya entrarían otros tipos de gastos, otros riesgos, como que almacenaje, empaques, más embarque en general y todo ello. Entonces no te puedes pasar ni te puedes quedar atrás. ¿Por qué? Porque a la mera hora, si en un deal el deal crece, decir, ¿sabes qué? No necesito 1 kilo de lo que venda, sino necesito 1,5 kilos y no lo tienes, necesitas también ver ese pequeño detalle. Muy bien. Ya con esto, ya con que sepas bien cuál es la producción, necesitas irte a continuar el ciclo. En el ciclo es buscar cuál es la venta o el deal que se vaya a generar. En ellos ya vimos cuál es el pequeño riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Una, que el tipo de, que el costo de venta vaya a variar bastante, que el deal suba, es decir, que te pidan mayor producción o que te pidan menos producción. Y por ende, después de la venta sigue el embarque, entra el ciclo. El embarque, obviamente ya hablamos de empaques y embarques y obviamente todo el tema de la logística. Ahí si tú estás subcontratando a alguna otra empresa donde metes a alguna empresa de logística y dices, ¿sabes qué? He trabajado todos los años con esta misma empresa y me ha funcionado perfectamente, pero acaba de entrar una nueva empresa que me está dando mejor precio. Obviamente no te vas a cambiar el 100% de tu movimiento a la otra empresa. Es por el simple hecho de que no la conoces. Igual y te puede quedar mal, igual y puede variar. Hay otros pequeños riesgos. Claro, puedes dividir el pastel, no el 100% a una sola, sino dividir, ¿sabes qué? 50 y 50, un cierto porcentaje. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo. Si uno te queda mal, no te va a quedar mal con el 100%, te va a quedar mal con un pequeño porcentaje. Y ahí entra el margen que estamos viendo que se puede perder o se puede rescatar, pero con un tiempo después, que al final ya es otro tipo de riesgos. Eh, Después del embarque sigue el cobro, la facturación. Ahí es otro detalle. ¿Por qué? Porque ya no entramos en un riesgo que tú puedes ver únicamente en, ¿sabes qué? Si recibió el paquete, si recibió el embarque y listo. Se hizo el deal y ya quedó. ¿Por qué? Porque ya es una temporalidad distinta. Estamos hablando de que el deal se hace a inicios de mes y el cobro se tiene que realizar hasta contraentrega. Eso quiere decir que puede ser hasta el final de mes y puede variar todos estos temas. Eh, le com- bueno, como tal va a ser las cuentas por cobrar. Al final, cada vez que tú generas... Discúlpame, se movió la computadora. Creo que necesita cargar. No. Bueno, muy bien. El cobro y la facturación va a ser otro pequeño tema que hay que revisar en el ciclo de riesgos que pueda tener una empresa.
esta facturación y esta recepción de pagos necesita verse correctamente con contabilidad, ya sea tema de impuestos, si movieron aranceles, si hubo algún tópico diferente al que siempre estamos acostumbrados. Claro, si las cosas fueran todo lineal, estuviera perfecto. ¿Por qué? Porque ya lo puedes medir. Es algo tan simple como decir, ¿sabes qué? Si todo el tiempo tenemos una misma tasa de interés, perfecto, no pasa absolutamente nada. Tú ya sabes cuánto vas a pagar y al mes siguiente y así sucesivamente. Sin embargo, pues todo cambia. Vemos que Donald Trump está haciendo diferentes cosas con los aranceles, ¿no? Al final, un mes tú puedes estar exportando con un 10%, al siguiente tú puedes estar exportando con un 30%, e importar con diferente tema, con diferente número. Al final ahí tienes que basarte mucho y especificar ese tema. Y bueno, al final todos estos temas, todos, hablando de producción, venta, embarque, cobro, tienen que ver con el resultado. Obviamente integré un poco el tema de la conversión. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo en el tema de importación y exportación. En la conversión, el tipo de cambio influye muchísimo. Todo el tiempo se está moviendo el dólar, todo el tiempo se está moviendo el euro entre esas propias monedas. Al final vemos que una guerra puede desatar cualquier otro tipo de cambio que te pueda afectar internamente como empresa. No es necesariamente que afecte algo social en otro lado del mundo, sino internamente un evento social puede afectarte tanto en tu empresa que el resultado se va a modificar. Sin embargo, lo importante es tratar de producir ese margen dentro de tu empresa y tratar de asegurarlo y protegerlo. En este caso, lo importante es buscar ese resultado. Mm, mm. Listo, muy bien. Ahora bien, voy a hablar un poquito de cómo poder cubrir estos riesgos. Ya vimos que lo importante es basar una buena agenda y mezclar un ciclo económico, un ciclo económico de la propia empresa, buscar los riesgos en cada una de las partes del ciclo o enfocar un área específica de riesgos para cada una de las áreas y tratar de ver cómo meter márgenes a ese riesgo que se puede tener. Es decir, no pasarse de ello. Pero obviamente conlleva otro tipo de responsabilidades el meter algunos márgenes. ¿Qué otro tipo de responsabilidades entra? El ser disciplinado y no tratar de siempre estar ganando. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? En el caso que les mencioné, simplemente, si tú ya estás trabajando con una empresa de logística que te está trabajando excelentemente durante los últimos 2 años, 3 años o 4 años que lleves con ella y entra alguna empresa o alguna otra empresa de logística que te dice que te lo va a trabajar a mitad de precio, decides, ¿sabes qué? Solo por ser listo, voy a escoger la que cueste menos. Entonces, ahí puede entrar otro tipo de factores. El riesgo es que te queden bien, que te queden mal, que puedan entregarlo a tiempo, que no te queden bien a la entrega a tiempo. En general puede haber mucho de ello, pero tú ya decidiste enfocar y darle la oportunidad a esa nueva empresa que te está cobrando la mitad. ¿Por qué te puede estar cobrando la mitad? La verdad es que puede bajar precios, puede que sea una farsa, en general puede haber muchísimos riesgos. Entonces, lo que tú estás tratando de hacer como empresa es darle todo el voto al precio, es decir, al costo, al mercado, ¿sabes qué? Al que me dé mejor precio. Sin embargo, en otras situaciones puede ser de que no estás considerando el margen de calidad que tú necesitas, el margen de calidad de entregar a tiempo todos tus insumos a tus proveedores en general o el margen de llevar las cosas a los clientes en general que lleven una buena calidad, una buena protección en el tema de logística, todo esto es necesario ver exactamente qué necesitas, no tratar de ganar en el mercado. En este caso menciona el tema de logística, sin embargo, en algo personal, donde yo lo veo a diario, es en el tipo de cambio. Supongamos en el dólar peso. Siempre se considera las empresas y los empresarios que tienen la bolita mágica. ¿Por qué? Porque si ven el tipo de cambio que va bajando y va bajando y va bajando, siempre dicen, está perfecto, aquellos importadores se van a esperar. ¿Por qué? Porque van a decir, uy,
se está bajando, va a seguir bajando. Así va a ser las cosas. Esto se va a llevar. Esto es un efecto dominó. Sí, si se está bajando y bajando y bajando, va a seguir bajando. Mejor me espero y me espero y me espero hasta tener el mejor tipo de cambio. Eso nunca ocurre. Para decirles la verdad, es muy difícil encontrar el mejor tipo de cambio dentro del mercado. Ahora bien, ¿qué pasa con un exportador? El tipo de cambio empieza a subir, a subir, a subir y tengo empresas, tengo clientes que siguen esperando tipos de cambio sumamente altos. Es decir, ¿sabes qué? Si ya llegó al 17.90, si ya ha tocado los 18 en estos últimos meses, ¿qué le cuesta para subir a 20 pesos? Te quedas de, muy bien. Igual ahí 20 pesos pues, está muy lejos. Claro, en algún momento podemos volver, no lo sé, nadie tiene la bolita mágica, pero ¿por qué no aprovechas estos 18 pesos que ya es un tipo de cambio alto en retrospectiva a este 2026? Eso quiere decir que siempre vamos a querer ganar más y más y más y más, lo cual nos conlleva a tener un gran riesgo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los que se estaban esperando que bajara más del 17.10? Pasó todo lo contrario, se subió hasta un 18 pesos. Ahora, ¿qué pasa con estos que están esperando que llegue a 20 pesos? No lo van a conseguir en un par de días o en un par de semanas. Igual se puede conseguir en más tiempo, sí, pero no se puede quedar quieta tu empresa. Esta siempre debe estar moviéndose, moviéndose, moviéndose. Para ello y para combatir ese pequeño riesgo, se lleva una cobertura, que esa cobertura es nada más y nada menos que tener una excelente disciplina. ¿Sabes qué? No tratar de ganar el mercado, no tratar de decir, ¿sabes qué? Yo voy a esperar al mejor tipo de cambio, al más bajo o al más alto, para poder comprar dólares, para poder vender los dólares. No, únicamente decir, ¿sabes qué? Voy a trasladar ese costo internamente. ¿Qué quiere decir eso? Si en un deal que yo hago, mi tipo de cambio está al 17.20 y ahorita está en 17.10 y le estoy ganando 10 centavos, perfecto. No hay necesidad de seguir buscando más ganancias. Ese margen vas y lo proteges. Lo metes con algunos instrumentos financieros para poderlos cubrir. Entre ellos pueden ser los derivados. Claramente ese es mi tema principal en este momento. Yo me enfoco en ello, a eso me dedico totalmente. Pero bueno, puedes utilizar esos tipos de instrumentos para poder hacer y cubrir ese margen. Es decir, que ya no se le muevan los 10 centavos. Muy bien, si el día de mañana bajó a 17 pesos, puede ser, igual y pueden ser esos 20 centavos, ¿te los pudiste haber ganado? Sí, sin embargo, estás jugando a la lotería con tu propia empresa, con las ganancias de tu empresa. Entonces, no es necesario, no se requiere adivinar cuál es el mejor tipo de cambio, sino únicamente se requiere una buena disciplina de llevar los números exactos de qué nos está conveniendo dentro de la empresa, internamente, qué es lo que se está manejando. Para ello necesitamos mencionar algunos temas. Vaya, uno de ellos es el especular. El especular siempre es buscar y esperar al mejor tipo de cambio o buscar seleccionar al mejor costo de alguna empresa. Entre ellas puede ser el tema de la logística, como lo había mencionado, que alguien llega con mejor precio y dice, ¿sabes qué? Yo voy a especular y voy a echar toda mi carne al asador al nuevo porque tiene mejor precio. Vaya, es correcto, puedes hacerlo. Sin embargo, estás jugando con los ingresos y con los insumos de tu propia empresa. Al final, puede ser variante. Eh, Algo que recomendé es decidir por intuición. ¿Qué quiere decir eso? Esas decisiones basadas en sentimientos o presentimientos, esto no debe estar dentro de nuestro capital, o sea, esto no debe estar dentro de nuestro sistema por el simple hecho de que siempre estamos pensando en que puede suceder algo más. Claro, puedes actuar por miedo, es un hecho, de que no, el dólar se va a seguir subiendo hasta los 25 pesos, como lo vimos cuando entraron los aranceles, cuando vimos cuando entró la guerra, este tema siempre se dispara el tipo de cambio y uno entra en alerta en el simple hecho de que piensa que todo se va a venir y va a haber una catástrofe mundial. Entonces, eh, por ende, pues uno puede meterse en estos temas de decidir por intuición, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Qué miedo que vaya a suceder algo de este estilo, mejor lo cierro. Vaya, como les digo.
existe la disciplina que es meter ese tipo de cambio, meterlo dentro de tu costo interno y listo. Las ganancias que se tengan ya las tienes y asegurar ese margen que necesitamos. Ok. Am, Obviamente, otro tema que influye mucho, que es tanto de la adivinanza, es la reacción tarde. ¿Sabes qué? Se está subiendo. Sí, no hubiera aprovechado. Y si aprovecho ahorita porque se va a seguir subiendo y por miedo tienes esas intenciones de hacer alguna actividad sin pensar. Es decir, ¿sabes qué? Mejor aprovecha ahorita que está subiendo el mango antes de que suba mucho más. O ¿sabes qué? Aprovecha ahorita para importarlo antes de que entren los aranceles o aprovecha antes y tratamos siempre como de estar adivinando qué va a suceder. Repito, la solución para esto va a ser la disciplina y medir toda la exposición y cuantificar ese riesgo que puede estar dentro de tu empresa. La vulnerabilidad de una empresa no está dentro, la vulnerabilidad de la empresa va a estar afuera, conforme a los precios del mercado. Entonces trata de llevar ese precio a donde no hay vulnerabilidad y con eso queda disipado ese pequeño riesgo. Muy bien. ¿Qué errores son los que deterioran más el margen? Entre ellos va a ser decidir sin calendario real de flujos. ¿Cómo es esto? Vaya, como ya lo mencionamos, hay un ciclo de financiero o un ciclo como tal de cada empresa, ya sea de producción o importas y exportas en el mismo tema. Este, Puede ser cualquier ciclo y es necesario llevar un calendario, no solamente hacerlo por hacerlo, no solamente decir, ¿sabes qué? Cosecho hoy hasta alguna fruta que posiblemente no es temporada y decir, cosecho hoy y mañana las vendo, sin pensar que necesitas tiempo para que crezca la planta, sin necesidad de pensar en otro tipo de cosas. Igual y en hojitas sale bien, ¿no? Así, invierto 10 pesos y mañana va a tener un rendimiento de 20 pesos. Perfecto, me lavo las manos y el día de mañana solo espero a mis 20 pesos. Sin embargo, no es tanto es el caso. El caso necesitas tener un excelente calendario y un excelente flujo de tu ciclo financiero interno de la empresa. Vaya. Ahora bien, otro tema va a ser confundir exposición estimada con exposición real. ¿Cuál es la diferencia, no? Vemos el caso de la empresa de logística, donde tú escoges a la empresa que te cobra más barato. Igual le dices, la exposición estimada era que estoy pagando menos y me la estoy ahorrando. Perfecto. Pero la exposición real está en otro lado. Es decir, hay que voltear ver en ese pequeño riesgo de que, vaya, si yo he estado trabajando perfectamente con esta otra empresa que me ha estado dando resultados los últimos 5 años, 4 años, los años que sean, hay una exposición real en el hecho de que una empresa nueva bien me puede calificar mal o bien me puede dar algún otro dolor de cabeza que no queremos. Entonces, no hay que confundirnos con precio es igual a una exposición. Al final, hay que voltear atrás de ese precio y ver qué nos conviene más. Es decir, o ver cuál es el verdadero riesgo para poder manipular mejor tu insumo y evitar todos los riesgos posibles. Muy bien. Tengo un gran compañero, bueno, hablando de este tema, tengo un excelente compañero de trabajo que siempre menciona que todos los riesgos que puede llevar esto es como tirar una moneda, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Si es águila, tú te llevas la moneda, si es sol, tú me entregas una moneda igual, ¿no? Del mismo valor. Al final tú lo puedes estar jugando, al final es una moneda, ¿no? Sin embargo, si esa moneda se vuelve tu empresa y son las ganancias de tu empresa y es la nómina de tus empleados, de tu capital humano, ¿tú estarías jugando con esa moneda o no lo estarías jugando? Es este mismo tema. Al final necesitas ver cuál es la exposición real. Tú dices, ¿sabes qué? Solo estoy jugando con dinero. Sin embargo, lo que estás exponiendo como tal es la empresa, es las ganancias de tu empresa, es el flujo interno, es todo en general. Muy bien, otro tema que es un error que se comete muy seguido es desalinear lo comercial, la operación y las finanzas. Normalmente siempre lo manejamos en tres bloques, ¿no? Lo comercial, el área de ventas. Ahí van a estar todas las personas que se dedican al área de ventas, todos los promotores en general de nuestra empresa.
y posterior la operativa, que es quien va a producir o quien va a pasar toda esa producción que está haciendo el área de comercial. Y por último, quien lleva las cuentas, finanzas. Dividir en tres etapas ese movimiento dentro de una empresa es sumamente complicado y es muy riesgoso por el simple hecho, vamos a admitir a una nueva visualización. Listo. Ok. Es es un error muy común hacerlo así. Este es el área comercial, este es el área operativa y al final las finanzas. ¿Por qué? Al final vemos casos de empresas que el área comercial es perfecta. Vaya, te venden bastante. Hay un excelente eh, área comercial. Ellos siempre van a estar con un excelente área de ventas. En todo momento están vendiendo. Incluso pueden estar vendiendo más de la cuenta, tanto que meten en problemas a la operativa. ¿Por qué? Porque los de operación, como tal, dicen, ¿sabes qué? Oye, en bodega solo me quedan 10 y tú ya estás vendiendo 15. Necesito ser o sea, necesito producir un poquito más. Y los van a acelerar. Igual no van a tener la misma calidad o igual y no van a tener la la misma calidad que puede estar generando los últimos 10. Entonces ya estás metiendo en problemas con la operativa, por lo cual entre ellos debe haber tratos y debe haber una conexión directa entre uno y otro. Es decir, los de la operativa manejan la comercial, como tanto comercial va a decir, ¿sabes qué? Este mes no estuvo tan bien, cuidado para que no tengamos una operativa de más y tengamos que gastar en almacenaje y tengamos que gastar en otro tipo de cosas, en el caso de que manejes algún tipo de insumo. Y por ende entra las finanzas. Las finanzas deben estar agarradas de la mano de ambas secciones, tanto de comercial como de operativa. ¿Por qué? Porque las finanzas al final son los administradores. Nosotros como seres humanos ya nacemos administradores por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Uno siempre trata de administrar las tierras, uno siempre quiere administrar cuánta comida nos queda o cuánta comida tenemos desde años muy atrás, siempre tratamos de ser muy buenos administradores. Por lo tanto, debe haber un excelente área de finanzas que administre el área comercial para poderlo llevar a una agenda y ver sus ciclos de calendario, ver sus ciclos de pago, sus flujos como tal, tanto ver la administración de la operativa, es decir, cuánto se produce, cuánto se almacena, cuánto se gasta, cuánto se importa, se exporta, y por ende reflejarlo en unas buenas notas y llevar una excelente agenda. Por eso es muy importante este tema de alinear las tres etapas, lo comercial, la operativa y las finanzas, siempre deben estar las tres en conjunto, no solamente una sola área por separado. Un último tema que me gustaría mencionar dentro de estos errores que más deterioran ese margen es reaccionar en vez de planear. Por ende, ya hemos tenido bastantes ejemplos de qué puede ocurrir cuando uno reacciona por intención o reacciona simplemente por reaccionar. Es decir, ¿sabes qué? En este tipo de eventos, un ejemplo claro es en este tipo de eventos de subastas, donde estás viendo que el objeto que tú quieres, tú subastaste por él. Entra otra persona y subasta un poquito más y te entra esa adrenalina de, ¿sabes qué? Voy a empezar a subastar más y subastar más. Y el mercado como tal, el mercado de las subastas va subiendo y subiendo y subiendo ese coste como tal. Es decir, si tú empezaste subastando algo y tú diste, no sé, 1,000 pesos como puja inicial y posteriormente te suben a 2,000, a 3,000, aquello que costaba alrededor de 1,500, supongamos, al final de ello esa puja ya no va a estar en esos niveles. Esa puja ya va a estar alrededor de 8,000 pesos, 9,000 pesos. Llévenlo a la moneda que les guste y llévenlo a la cantidad que les guste. Sin embargo, eso ya va a estar fuera del mercado y eso ya no va a tener un excelente rendimiento. Ese margen ya se va a romper. ¿Por qué? Porque es algo que te puede costar en otro momento 1,800 pesos o 1,500 pesos al final solamente por reaccionar y por tener ese momento de, sabes que yo quiero ganarlo sí o sí, vamos a apostar un poquito más. Es el mismo caso. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede en estos momentos cuando fue lo de la pandemia? Todo el mundo va y corre y compra papel de baño.
¿Por qué ocurre ese tema? Por reaccionar. Simplemente es eso. ¿Sabes qué? No sabemos cuánto tiempo va a pasar. Vamos por papel de baño. Y se acabó. El mercado sube y sube y sube. Y hubo una gran inflación dentro del precio del precio del papel de baño. ¿Por qué? Porque todo el mundo hubo una alta demanda. Lo que podías conseguir tú con menos costo, al final por la alta demanda y por reaccionar con esa necesidad ya hubo un costo mayor a lo del mercado. Entonces, a donde vamos con esto es tratar de planificar y planear cuál es el costo necesario, cuál es el costo que en verdad tú te conviene o cuál es el costo que estás dispuesto a pagar donde tú no pierdas internamente en tu empresa. Esto ocurre en todo momento dentro de las empresas, siempre hay que tratar de buscar una planificación. Y no hablo de una simple planificación, como ya lo mencioné, de invierto 2 pesos, gano 10 pesos y listo, solo esperar. No, sino una buena planificación es, ¿sabes qué? Este es mi ciclo de ventas. Hago una buena producción, llevo una buena operativa, el área comercial hace lo suyo, realizo la venta, entra la logística, vendo. Ese flujo es necesario planificar correctamente. A eso es cómo poder evitar esa reacción, ¿sí, no? Siempre tratar de buscar una buena planificación. Ok, eh, ya hablamos un poquito de cuáles son los riesgos y cómo poder eh, prevenir o asegurar eso. Por ende, siempre hay ciertos indicadores que te pueden ayudar a ti como empresario a protegerte dentro de cada empresa. Ahí está. Vamos a admitir uno más. Listo. Esos indicadores va a ser el margen objetivo, que ese es el que más nos importa, porque aquello viene, en este momento viene la rentabilidad, tipo de cambio presupuestado. Si tú estás exportando o importando, al final ahí hay un riesgo. Entonces necesitamos ver cómo es ese indicador. La exposición abierta, en dónde estamos más expuestos, ya sea en el tema de calidad, en el tema de logística, en cualquier otro tema, y el calendario de flujos. ¿Cuál es eso? Es ahí donde entra el riesgo temporal que tanto mencionamos. Ahora bien, para solventar esos indicadores, cada quien va a hacer dentro de su empresa este tipo de preguntas. ¿Cuáles son esos? En el margen objetivo es qué quiero proteger, cuáles son la rentabilidad o cuál es la ganancia que me gustaría proteger internamente. Ahí cada quien haga de tarea su flujo y diga, ¿sabes qué? Esta rentabilidad es la que estoy buscando y es la que me gustaría proteger. Ahora bien, el segundo indicador, el tipo de cambio presupuestado, vamos a indicar cuál es el nivel que me afecta y cuál es el nivel con el que me siento más cómodo. Al final necesitamos esos dos niveles porque simplemente si me afecta, vamos a buscar estar en contra de él y tratar de cubrirlo perfectamente con algún otro instrumento financiero, ya sean los derivados o otro instrumento financiero que me pueda beneficiar en este tema. ¿Y cuál es el tipo de cambio con el que me sienta más cómodo? El tipo de cambio con el que me sienta más cómodo me va a ayudar para solventar y igual y optimizar el margen objetivo. Es decir, una está conectada con la otra. La exposición abierta, ahí tenemos que preguntarnos qué sigo teniendo en riesgo, ya sea en riesgo de calidad, en riesgo de logística. Cada empresario sabe dónde puede cojear en este caso. Sin embargo, si está muy bien planificado y muy bien analizado, este riesgo nos podemos minimizar mucho y podemos seguir tratando de buscar un mejor margen objetivo. Por último, el riesgo temporal. ¿Cuándo debo actuar? Es decir, si eres una empresa que se tarda o que dice, ¿sabes qué? Es que el proceso va a tardar bastante y realmente el mercado te lo está dando enseguida, ahí hay un alto riesgo. Necesitas ver y planificar la forma en mejorar esos números. Es lo importante. Entonces, esta tablita se las recomiendo que la tengan muy frecuentemente para ver todo su ciclo financiero, todo su ciclo de venta de una de sus insumos, vaya. Por último, me gustaría dejarles un poquito de tarea, cada quien la va a hacer dentro de su propia empresa, es diseñar tu plan de cobertura. Aquí les recomiendo 4 etapas para diseñar el plan de cobertura. La primera es identificar tu exposición. Cada uno sabe en dónde está expuesto, cada uno sabe cuál es el riesgo.
Por segunda ocasión, bueno, por segunda etapa va a ser cómo me cubro ante el riesgo. Si es algo financiero, buscar algún instrumento financiero que te ayude a planificar y a ver la cobertura perfecta para un margen. En el bloque 3 es realizar una cobertura, es decir, aplicar esa cobertura. Y por último, y más importante, considero que es evaluar la eficiencia, una reflexión. Siempre decir, ¿sabes qué? Esa cobertura me funcionó o ¿sabes qué? Esta cobertura no me funcionó. Vamos a buscar otro tipo de plan para hacer una buena cobertura. Es necesario evaluar toda su eficiencia y buscar mejorar en ese sentido. Pero siempre tratar de tener una cobertura a esa rentabilidad o ese margen. Es importante para ello. Personalmente, trabajo en el área de finanzas, por lo tanto, existen diferentes instrumentos financieros que pueden cubrir el tipo de cambio en este caso, que pueden cubrir cualquier necesidad que se tenga financieramente. Dentro de mi empresa, en este caso yo trabajo para Banco Base, nosotros podemos ayudarlos y asesorarlos en todo momento. Uno de mis compañeros, un excelente asesor, es Hugo García. Les dejo por aquí su correo y su celular para cualquier necesidad que se tenga